Hola, buenas tardes, ¿cómo les va? Bueno, en la clase de hoy vamos a charlar un poquito de la fisiología del sistema nervioso central, en este caso del cerebelo, ¿sí? Yo soy Menos Mario, soy jefe de trabajo práctico de la Facultad de Ciencias de la Salud. Bueno, y para charlar de la fisiología, obviamente que primero deberíamos recordar un poquito la anatomía, ¿sí? O por lo menos revean la clase de anatomía. Y el otro tema importante es algunas relaciones que tiene, digamos, el cerebro con el resto del cuerpo, cosa que ya les he ido comentando en la introducción, ¿sí? Entonces, nosotros nos deberíamos reconocer, digamos, que el cerebro para con el cuerpo tiene una relación, ¿sí? Digamos, de enviarle información, lo que serían las vías descendentes, y de recibir información desde el cuerpo hacia el cerebro, que serían las vías ascendentes. Para el caso de las vías descendentes, entonces, nosotros vamos a saber, ¿sí?, que la vía se conoce como corticoespinal cruzada, nace en el cerebro y va a ir hacia el hemicuerpo contralateral. Entonces, desde el hemisferio cerebral derecho va a ir hacia el hemicuerpo izquierdo, ¿sí? Y viceversa, desde el hemisferio cerebral izquierdo va a manejar, ¿sí?, la vía descendente. Lo que maneja principalmente es la motilidad, ¿eh? La vía corticoespinal, ¿sí?, del cuerpo entonces derecho, ¿sí? Acá le voy dando algunos datos más. No toda la vía es totalmente cruzada, pero clínicamente lo más importante es que se cruza, digamos, y como estuvimos diciendo hace un ratito, entonces vamos a tener la motilidad del hemicuerpo contralateral. Cuando hablamos de motilidad, ¿sí?, si tuviese algún problema, digamos, aparecen lo que se llaman paresias o debilidades, ¿eh? Y plejías cuando no puede mover el cuerpo, ¿sí? Nosotros entonces, como decimos que está cruzada la vía, ¿sí?, ¿dónde se cruza? En la parte más baja, ¿sí?, del bulbo, lo que se conoce como la porción caudal. ¿Qué es lo que maneja la vía, digamos? O sea, cuando se afecta, ¿sí?, nosotros vamos a tener algún tipo de parálisis facio-brachiocrural, ¿sí? La vía se conoce como corticoespinal, ¿sí?, y que se cruza en el bulbo. La parte facial, ¿sí?, que también es cruzada para la parte inferior de la cara, ¿sí?, obviamente que está manejado por los pares craneales, y lo van a ver principalmente cuando charlemos de esos temas. Bien, las aferencias entonces, ¿sí?, del cerebro provienen del hemicuerpo izquierdo hacia el hemisferio cerebral derecho, ¿sí?, y del hemicuerpo derecho hacia el izquierdo. ¿Está bien? Las vías espinotalámicas, tanto la anterior como la lateral, llevan la información superficial, tacto, dolor, temperatura. ¿Está bien? ¿Y dónde se va a cruzar? A nivel de la médula. Entonces cruza al otro lado de la médula y asciende. ¿Está bien? Continuando entonces, la otra vía ascendente que lleva información al cerebro es la vía lemniscal. En el caso de esto, lo que cambia es que asciende por el mismo lado de la médula, por los cordones posteriores, se va a cruzar en el bulbo, un poquito más rostral a el entrecruzamiento de la vía descendente, ¿sí?, y va a ir hacia el tálamo y el hemisferio contralateral, ¿sí? La sensibilidad profunda lo que lleva es el tacto, la vibración, el sentido de posición, ¿sí?, y el sentido de movimiento sinestesia. ¿Sí? Perfecto. Esto entonces, si lo conocían, si ustedes se acordaban, vamos a poder entender un poquito cómo trabaja el cerebro con el cerebelo, ¿sí? Entonces, el hemisferio cerebral derecho va a estar trabajando con el hemisferio cerebeloso izquierdo, ¿sí? Y viceversa, entonces vamos a tener que el hemisferio cerebral izquierdo va a tener una relación con el hemisferio cerebeloso derecho. ¿Está bien?
En el caso de esto, nosotros vemos que lleva la información desde el tronco encefálico, pasa al cerebelo, a los núcleos profundos y vuelve al cerebro. ¿Está bien? Pero lo que a esta altura de la clase lo que quiero que quede claro es que la relación es cruzada, ¿sí? Hemisferio cerebral, hemisferio cerebroso. Hemisferio cerebral, hemisferio cerebroso contralateral. Entendiendo esto, ¿sí? Nosotros podemos decir que si el cerebro actuaba cruzado con los hemicuerpos y los hemisferios cerebrosos trabajan cruzados con el cerebro, digamos los hemisferios cerebrosos trabajarían o tendrían una representación sobre el hemicuerpo ipsilateral. ¿Está bien? El hemisferio cerebroso izquierdo con el hemicuerpo izquierdo, el hemisferio cerebroso derecho con el hemicuerpo derecho. ¿Está bien? Estas son las manifestaciones clínicas, ¿sí? La relación fisiológica, que vamos a ver después cómo las ponemos de manifiesto. ¿Ven? Sigamos entonces. Esto, como ya les he mostrado anteriormente, es una organización de los contenidos del sistema nervioso central. Estamos en el cerebelo, hemos visto el tema de la médula y por eso estuvimos repasando los temas anteriores. ¿Sí? Como dijimos hace un ratito, también tenemos alguna forma de recordar las funciones del cerebelo, digamos, y ciertas características del cerebelo. ¿Está bien? Como por ejemplo, en la regla de los tres tenemos tres caras, una cara tentorial, una cara petrosa y una cara suboccipital, ¿sí? Tres porciones, el vértice central, dos hemisferios cerebelosos, tres pedúnculos, uno superior, medio e inferior, relacionados el superior con el mesencéfalo, el medio con la protuberancia, el inferior con el bulbo. Tres capas de sustancia gris en la corteza cerebelosa, una externa o molecular, la capa de las células de Purkinje y una granular que es la que principalmente recibe las aferencias. Tres funciones, y hoy vamos a hablar de fisiología, por lo tanto en esto es lo que vamos a hacer hincapié. ¿Sí? Tenemos que hay un neocerebelo, ¿sí? Que lo que va a hacer es hablar, digamos, hacer la coordinación o taxia, ¿sí? Un paleocerebelo que se va a encargar principalmente del tono muscular y un arquicerebelo que se va a encargar del equilibrio de la cabeza principalmente. La misma relación que tienen estas funciones con la relación filogenética de cómo se ha ido formando el cerebelo, ¿sí? En las profundidades de la sustancia blanca del cerebelo, nosotros vamos a encontrar unos núcleos, o sea, un conjunto de neuronas, que en el sistema nervioso central se conocen como núcleos, ¿sí? Que, digamos, tienen relación con la corteza cerebelosa. Entonces tenemos el núcleo dentado que va a estar relacionado con el neocerebelo, el globoso y el emboliforme con el palio, y el arquicerebelo se va a, digamos, relacionar con un núcleo que se conoce como fascicio y con núcleos profundos de la protuberancia directamente sin pasar por este núcleo. Hay dos tipos de fibras aferentes, tanto las trepadoras que vienen de las olivas, vulvares, o fibras musgosas que son todo el resto de las aferencias que tienen relación con la corteza cerebelosa. Bien, en el caso de las tres arterias lo veremos más adelante cuando veamos irrigación del cerebelo. Podemos hablar entonces, ¿sí? Que el cerebelo está ubicado en esta fosa que se llama como fosa posterior, ¿sí? O infratentorial, ¿sí? Porque este es el tentorio, el límite superior. Acá tenemos a la escama occipital, ¿sí? Del hueso occipital, la cara suboccipital del cerebelo, ¿eh? Y tenemos por delante el otro límite que sería el complejo petroclival, que como estamos viendo en la línea media, nosotros estaríamos viendo acá el clivus, y no los huesos petrosos, como así vemos en un corte coronal o en los cortes axiales.
¿Está bien? Para el caso de los cortes axiales tenemos uno a nivel del cuarto ventrículo, ¿sí? Por lo tanto, el contenido de la fosa posterior podemos decir que es el tronco encefálico, el cuarto ventrículo en el medio, ¿sí? Y el cerebelo que está por detrás. De la misma manera, en un corte más bajo, que pase por debajo del cuarto ventrículo, vamos a tener el bulbo como si fuese cilíndrico, como si fuese la médula, está bien, y nos vamos a encontrar por detrás con la valécula de la cisterna magna y los dos hemisferios cerebelosos. ¿Está bien? Bien. Pasamos entonces a una vista superior. Como decíamos hasta hace un ratito, las neuroimágenes nosotros las vemos desde abajo, pero cuando tenemos un preparado anatómico, como es este caso, nosotros acá estaríamos parados, ¿sí? O estaríamos viendo ¿eh? Desde arriba. Entonces, hemos retirado todo el contenido de la cavidad supratentorial, hemos recortado el tentorio y podemos ver la cara tentorial del hemisferio cerebeloso. Esta cara es una cara homogénea donde uno no puede reconocer bien cada una de las porciones, ¿sí? Y podemos decir que este es un hemisferio, que este es el otro hemisferio, que en el medio estaría el vermis. En el caso este, donde uno ve que hay cierta alteración geográfica, es por la fijación que les da la hendidura tentorial, que vendría así, ¿está bien? Sobre la cara tentorial del cerebelo. Si vamos a ver la cara inferior, ¿sí? La cara suboccipital del cerebelo, acá sí podemos ver que hay un valle, ¿sí? En el medio, en el fondo vamos a encontrar el vermis y a ambos lados, ambos hemisferios cerebelosos. Viendo la cara petrosa o cara anterior del cerebelo, ¿sí? Nosotros podemos ver entonces o reconocer la médula, el bulbo, la protuberancia, ¿sí? El hemisferio cerebeloso, ¿está bien? Y acá como parte del hemisferio vemos al flóculo, que es parte del arquicerebelo. Bien, entonces, recordando un poquitito, repasando y empezando a analizar un poquito más la función del cerebelo, nosotros podemos dividirlo en tres partes. Una parte más nueva del cerebelo, que se encarga principalmente de la coordinación motora o conocida como taxia, que estaría dado por los hemisferios cerebelosos y los núcleos dentados en la porción profunda. ¿Está bien? Van a estar conectados, ¿sí? Los núcleos dentados, digamos, ¿sí? O el neocerebelo por los pedúnculos cerebelosos superiores. ¿Sí? El paleocerebelo se va a encargar principalmente de lo que es el tono y la postura, ¿está bien? Y estaría representado en el cerebelo por el vermis, ¿sí? Y los núcleos profundos, globoso y emboliforme. ¿Está bien? Estarían relacionados con la médula a través de los espinos cerebelosos y a través de la devolución, digamos, que es el haz rubroespinal. El arquicerebelo, ¿sí? Principalmente se encarga del equilibrio cefálico, ¿sí? Digamos que el arquicerebelo, digamos la parte corteza, estaría dada por el floco y el nódulo, ¿sí? Y la parte profunda estaría dado por el fasciculio. Bien, entonces empezamos a analizar un poquitito más la fisiología y las relaciones de las vías que tiene el neocerebelo, que como dijimos hace un ratito, lo que se encarga de la taxia. ¿Está bien? Entonces, la vía cerebelosa es cruzada, como dijimos al principio, el cerebelo se relaciona con hemisferios cruzados, ¿sí? Y entonces van a ser en el cerebro, va a ir al tronco, va a pasar al cerebelo, va a volver al cerebro, ¿está bien? Y se va a cruzar en ambas ocasiones para trabajar en forma cruzada. Recordando entonces un poquito mejor, va a venir
desde la corteza, ¿está bien? Va a llegar a la protuberancia. En la protuberancia están los núcleos pontinos que van a recibir a esas fibras que vienen desde la corteza. Desde ahí se van a, digamos, a cruzar por el pedúnculo cerebeloso medio, van a ingresar en el cerebelo, van a dar algunos axones colaterales, digamos, hacia los núcleos profundos y van a seguir hacia la corteza cerebral, cerebelosa. De la corteza cerebelosa vuelve la información a los núcleos profundos del cerebelo, van a subir por el pedúnculo cerebeloso superior, posiblemente hagan una estación en el núcleo rojo, ¿sí? Hay algunos libros que lo dicen o lo mantienen, y hay otros libros que niegan esta relación, sino que siguen directamente hacia el tálamo. El tálamo filtra todas las informaciones que va a recibir el cerebro, entonces desde el tálamo después llega nuevamente a la corteza. ¿Está bien? Bien. ¿Cómo vamos a poner de manifiesto cuando revisamos a un paciente la fisiología que acabamos de ver, ¿sí? Y vamos a ver un poquitito cuál sería el resultado anómalo? ¿Está bien? Entonces, tenemos dos pruebas clásicas, que son la prueba índice-nariz, que se miran un poquitito la parte del video, uno podemos hacerle extender los brazos al paciente, ¿sí? Y que se toque la punta de la nariz en forma alternada, ¿sí? Primero con los ojos abiertos y después le indicamos que cierre los ojos y que pueda seguir haciendo la prueba. De la misma manera, para ver los miembros inferiores, tenemos la existencia de una prueba que se llama talón-rodilla. Lo otro que podemos hacer es, digamos, otras pruebas. Tenemos la prueba índice-índice, donde el examinador le va corriendo, ¿sí? Obviamente ahí es con los ojos abiertos, el índice al paciente y el paciente tiene que alcanzarlo. Hay una prueba de movimientos alternantes, esto se conoce como dialogocinesia, y es una posibilidad de alternar los movimientos, como por ejemplo golpearse los muslos con las manos en forma alternantes y en forma bien rápida. ¿Está bien? Después tenemos las pruebas de oposición del pulgar, ¿eh? ¿Sí? Que lo podemos hacer primero con los ojos abiertos, después con los ojos cerrados, y son todos movimientos de la ataxia que se ponen de manifiesto. La marcha, siempre el análisis de la marcha nos hace, digamos, integrar todos los conocimientos que venimos viendo, digamos, y nos pone de manifiesto en forma integradora muchos de los sistemas que vamos a ir analizando. El resultado anormal, ¿sí? Se conoce como ataxia. A es sin, entonces la ausencia de la coordinación o movimientos finos del paciente. ¿Está bien? Esto también se conoce como dismetría. Si bien no son sinónimos, le diría que la dismetría es la digamos, incapacidad de producir un buen resultado en las pruebas que acabamos de mencionar. Como por ejemplo, el paciente lo que hace es, si uno le hace hacer la índice nariz, en general el paciente se pasa de largo, vuelve a pasarse de largo hasta que puede llegar a la nariz en una o dos ocasiones. ¿Está bien? A eso se lo conoce como dismetría. Y en el caso de la marcha, nosotros podríamos ver lo que es una marcha de ebrio, que ya hay una ligera o marcada lateropulsión, ¿sí? Eso significa que el paciente se va hacia un lado. En el caso del alcoholismo agudo, que sería la ebriedad clara, el paciente va a ir hacia un lado y hacia otro alternándose, y en el caso de que haya una lesión en el cerebelo, en general lo que hace el paciente es siempre tener hacia una lateropulsión, hacia el lado que está afectado en el cerebelo, y como dijimos, con el hemicuerpo trabajan del mismo lado, ipsilateralmente. Bien, entonces, ahora vamos a analizar un poquitito la vía paleocerebelosa. ¿Está bien? Nos volvemos a ubicar, estamos en la fosa posterior, tenemos al tronco encefálico, el bulbo, la protuberancia, el mesencéfalo, ¿sí? Podemos ver el cerebelo,
¿eh? Y en el caso de la sensibilidad profunda inconsciente, es una de las vías de la regulación del tono muscular. Entonces nosotros vamos a empezar con la recepción, digamos, las aferencias que va a tener el cerebelo, lo va a hacer con los receptores que están en el músculo, o fibras intrafusales, que sería el uso neuromuscular. ¿Está bien? Entonces, lo que va a hacer toda esta vía es regular el tono muscular. ¿Es lo único que lo regula el tono muscular? No, tiene muchas, digamos, influencias en cómo va a estar el tono muscular de una persona, ¿está bien? Pero uno de los, digamos, sistemas más importantes es el palio cerebeloso. Bien, entonces, como dijimos, siempre va la primera neurona que se comunica con estos receptores van a estar en el ganglio espinal, ¿sí? de, digamos, de las raíces posteriores de la médula y que van a llegar a él a través de los nervios periféricos, de las raíces, de los plexos cuando corresponden, digamos, y va a ser analizado, digamos, esta información en la primera neurona, entonces ubicado en el ganglio espinal. Desde el ganglio espinal, ¿sí? Por las raicillas de la cola de caballo, en la parte inferior, o las raíces posteriores, las raicillas posteriores, se van a ir hacia el asta gris de la médula, donde va a estar ubicada la segunda neurona. Desde este lugar, en la médula, los axones van a seguir dos vías. ¿Está bien? Entonces, tenemos dos espinos cerebelosos. Uno posterior, ¿sí? Que se conoce como directo, que está ubicado en el cordón anterolateral de la médula, en la parte lateral, ¿sí? Bien pegado a la vía, a la superficie de la médula. Y entonces, este haz posterior espinocerebeloso lo que va a hacer es ingresar por el pedúnculo cerebeloso inferior sin cruzarse. En el caso del haz espinocerebeloso anterior o doble cruzado, va a haber un primer cruzamiento, como hemos visto en el espinotalámico, se cruza al lado contralateral, ¿sí? Y va a ascender como espino cerebeloso anterior cruzado, ¿sí? Y va a ingresar al cerebelo por el pedúnculo cerebeloso superior. Esto significa que va a cruzar al bulbo, todo el resto de la médula, el bulbo, la protuberancia, el mesencéfalo, y desde el mesencéfalo va a ingresar al cerebelo. ¿Está bien? Llevándole la información. La parte paleocerebelosa, como dijimos, ¿sí? Es la corteza barniana, donde está ubicada la tercera neurona de esta vía, ¿sí? Y desde ahí, digamos, después de que sea procesada la información, va a informarle al núcleo globoso imboliforme que está en la sustancia blanca del cerebelo, donde estaría la cuarta neurona, digamos, de esta vía que estamos describiendo, y desde los globos emboliformes se va a contactar con los núcleos vestibulares y con el núcleo rojo del mesencéfalo. Desde el núcleo vestibular sale un haz que se llama vestíbulo espinal y desde el núcleo rojo un haz que se llama rubro espinal. Algunos autores nos hablan que esta es la vía, ¿sí? De la regulación del tono muscular, pero bueno, hay muchos que también hablan que esta vía es tan importante como la anterior. Generalmente los núcleos vestibulares se les llamaba a aquellos núcleos que están relacionados con el octavo pado y la parte estática únicamente, ¿sí? Entonces, de ellos mismos, ¿a dónde van a llegar? Al asta anterior medular, donde están ubicadas, digamos, las motoneuronas que mueven al músculo. En este caso, van a ir a estimular a las motoneuronas, ¿sí? Gamma. Estas motoneuronas gamas lo que hacen es, digamos, o contraer o distender, digamos, al uso neuromuscular y de esa forma
se regula el tono muscular del músculo. Para recordar básicamente, el tono muscular es el estado de semicontracción que el músculo tiene característicamente y que nos permite, por ejemplo, la postura, el hecho de que, digamos, no nos deformemos por la gravedad, digamos. ¿Está bien? Entonces, esa sería la función del tono muscular, mantener las posturas. Por lo tanto, si pasamos a charlar de cómo vamos a analizar desde el punto de vista semiológica, vamos a tener al tono muscular, todas las pruebas de motilidad pasiva, ¿sí? Algunas que uno, digamos, inspecciona el músculo o toma el músculo y lo mueve, como para ver a ver si hace resistencia a ese movimiento y de alguna manera nosotros poder analizar y evaluar el tono muscular. Las posturas del paciente nos hablan de qué tipo de tono muscular tiene. ¿Sí? Existe esta prueba que se llama prueba de Romberg, donde el paciente se va a parar en forma firme, con los dos pies juntos, ¿sí? Y va a cerrar los ojos. Siempre recordamos que el examinador, en el caso de esta prueba, siempre debe estar pegado al paciente, porque en el caso de estar afectada digamos, este tipo de sensibilidad, el paciente puede caerse. Entonces tenemos que estar atentos a evitar posibles caídas. Bien, y como dijimos anteriormente, ponemos de manifiesto cuando vemos la marcha del paciente en evaluar tanto la motilidad activa como la motilidad pasiva, que sería el tono muscular, como la coordinación. Cuando el paciente tiene algún tipo de anomalía, podemos hablar entonces de ataxia de tronco. ¿Sí? Digamos que el tono muscular, el palio cerebelo, lo que principalmente se regula es digamos, el tono muscular de los músculos axiales. Entonces, nosotros lo que veríamos en el paciente es un trastorno en la marcha, ¿sí? Con una cierta retropulsión, o sea, irse hacia atrás, o anteroversión, digamos, irse hacia adelante, que es bastante característico del alcoholismo crónico. Entonces, cuando lo vemos con el tema del alcoholismo, el alcoholismo crónico nos afecta al vermis del cerebelo y otros lugares, por supuesto, y el alcoholismo agudo nos afecta principalmente la intoxicación aguda del alcohol a la ataxia de miembros. En este caso, entonces, palio cerebelo, ataxia de tronco. Bien. Cuando vemos entonces la semiología del arquicerebelo, las pruebas básicamente son las mismas, ¿sí? Pero lo vamos a analizar un poquitito mejor cuando veamos la porción vestibular o estática del parietal octavo o estatoacústico, ¿sí? También conocido como auditivo. Bien. Entonces, recordemos, para cerrar, que el hemisferio cerebral trabaja con el hemisferio cerebeloso en forma cruzada, el hemisferio cerebral trabaja con el hemicuerpo en forma cruzada, y entonces el hemisferio cerebeloso va a trabajar con el hemicuerpo en forma ipsilateral. ¿Está bien? Bueno, espero que haya sido de su agrado y nos vemos en la próxima clase.